Hola, muy buenas tardes. Les presento las noticias de nuestro país, Honduras. De Honduras en sus manos.info noticias, transmitidas por Radio Miki Andoni Siglo XX y nuestras redes sociales. Les habla Cristian Sauceda, hoy martes 7 de abril del 2026. A continuación, el avance informativo. Gobierno convoca diálogo para definir salario mínimo. Autoridades investigan video de supuestas amenazas en sector López Arellano. Alcaldía de San Pedro Sula prohíbe uso de aire acondicionado en vehículos oficiales. ¿Quiénes recibirán el subsidio a la energía anunciado por el gobierno? Canciller Agüero recibe copias de estilo del embajador de España. Trump asegura que está en negociaciones intensas con Irán a 3 horas del plazo. Estas y más noticias a continuación. Gobierno convoca diálogo para definir el salario mínimo. La Secretaría de Trabajo de Honduras convocó al sector privado y al sector obrero a una reunión programada para el miércoles 8 de abril, con el objetivo de continuar las negociaciones del salario mínimo en el país. El anuncio fue confirmado por el secretario de la Central General de Trabajadores, Daniel Durón, quien expresó su expectativa de que en este encuentro se logre una resolución, ya sea mediante consenso o a través de una decisión del gobierno. Durón señaló que el ministro de Trabajo ha mantenido el equilibrio en las negociaciones, lo que abre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en la próxima reunión. Hemos sido convocados y esperamos que se resuelva, manifestó el dirigente sindical. El representante indicó que el sector privado ha representado una mejor propuesta, incluyendo la posibilidad de un pago retroactivo en caso de concentrarse de acuerdo. Durón advirtió que el ajuste del salario mínimo estará condicionado por factores como la especulación de precios y el incremento en los combustibles, que afectan directamente al costo de vida. En este sentido, sostuvo que el aumento debe ser superior al 5%, ya que una cifra menor no sería aceptable para el sector obrero. Canciller Agüero recibe copias de estilo del embajador de España. La canciller de Honduras, Mireira Agüero, recibió las copias de estilo del diplomático Guillermo Escribano, designado como embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de España en el país. El acto marca el inicio formal de sus funciones diplomáticas y refuerza los lazos históricos de amistad y cooperación entre ambas naciones. Durante el encuentro se destacó el interés mutuo de Honduras y España por continuar fortaleciendo sus relaciones bilaterales, con énfasis en áreas como el desarrollo, la cooperación y el bienestar de sus ciudadanos. Ambos países reiteraron su compromiso de impulsar una agenda conjunta basada en el respeto mutuo y los intereses comunes, consolidando así los vínculos diplomáticos que han caracterizado su relación histórica. La entrega de las copias de estilo es un paso previo a la presentación oficial de cartas credenciales ante el jefe de Estado. La UNA cuestiona que aún no ha sido aprobado su presupuesto 2026. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras advirtió que el Congreso Nacional aún no aprueba su presupuesto para este año y alertó sobre un posible recorte de 1.500 millones de lempiras en comparación con el periodo anterior. El rector Odir Fernández señaló que esta reducción pondría en riesgo programas clave para los estudiantes. Esta situación afectaría a iniciativas como Bienestar, que brinda transporte, alimentación y material educativo, indicó. Fernández cuestionó la falta de justificación del recorte por parte del gobierno y advirtió que limitará el crecimiento de la institución. Si no hay ampliación del presupuesto, la expansión quedará en discurso, porque la prioridad será sostener lo que ya existe, afirmó. El titular de la UNA también explicó que la medida frenaría la instalación de nuevos campus en varios departamentos del país, entre ellos, gracias a Dios, Lempira, Valle, La Paz, Itibucá, Colón, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lloro. Asimismo, advirtió que el recorte afectaría la gestión de 441.6 millones de lempiras mediante crédito externo con la CAF para ejecutar 9 proyectos de infraestructura. Finalmente, la UNA reiteró su llamado a aprobar el presupuesto para garantizar el funcionamiento y desarrollo de la educación superior en el país. ¿Quiénes recibirán el subsidio a la energía anunciado por el gobierno? El ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta, anunció que el gobierno destinará 460 millones de lempiras para subsidiar la factura de energía eléctrica de los consumidores a nivel nacional. La medida fue adoptada tras una reunión de la mesa técnica con distintas instituciones del Estado,
y formalizada mediante un PCM firmado por el presidente Narriapura. Según lo detallado por las autoridades, el beneficio se distribuirá de la siguiente manera: 100% de subsidio para usuarios residenciales con consumo de hasta 150 kilovatios, 50% para quienes consumen entre 151 y 500 kilovatios, el 100% para micro, pequeñas y medianas empresas con consumo menor a 1000 kilovatios, 50% para MIPYMES con consumo entre 1000 y 3000 kilovatios. El funcionario indicó que además se han destinado más de 536 millones de lempiras para subsidiar el incremento en los precios de los combustibles. Actualmente el gobierno absorbe hasta 12 lempiras por galón, cifra que supera incluso los ingresos por concepto de impuestos en este rubro. Entre las acciones adoptadas para mitigar el impacto económico, Argueta mencionó la implementación del teletrabajo en el sector público, flexibilización de la jornada educativa durante evaluaciones, reducción del 10% en productos de la Suplidora Nacional de Productos Básicos, regulación de horarios para transporte pesado y recolección de basura. El gobierno aseguró que continúa analizando nuevas acciones junto a distintos sectores del ámbito energético con el objetivo de implementar soluciones a corto y mediano plazo frente al contexto actual. Las autoridades señalaron que estas medidas buscan aliviar la carga económica de las familias hondureñas ante el incremento en los costos de energía y combustibles. Alcaldía de San Pedro Sula prohíbe uso de aire acondicionado en vehículos oficiales. La Alcaldía de San Pedro Sula anunció la implementación de una serie de medidas orientadas a reducir gastos y proteger el presupuesto municipal de 2026. Ante el aumento en los precios del combustible, la energía eléctrica y los productos de la canasta básica. A través de un comunicado, el alcalde Roberto Contreras explicó que estas disposiciones buscan optimizar el uso de los recursos públicos y mitigar el impacto económico. Entre las acciones más destacadas se encuentra la prohibición del uso del aire acondicionado en los vehículos municipales, con el objetivo de reducir el consumo de combustible. Además, se implementarán las siguientes medidas: control del consumo de combustible en la flota municipal, regulación en la asignación de combustible por vehículo, sanciones por uso indebido de vehículos fuera del horario laboral, supervisión bitácoras de los conductores, coordinación entre empleados para optimizar traslados, control del consumo de energía eléctrica y agua potable en oficinas, reducción de impresiones y promoción del uso de documentos digitales, limitación de reuniones presenciales, prohibición de compra de insumos para reuniones laborales. Estas disposiciones entraron en vigencia a partir del martes 7 de abril. El alcalde instó al gobierno central y a otras municipalidades a adoptar medidas similares ante el impacto que ha generado el incremento en los costos de combustibles y energía. Por su parte, el gobierno de Honduras también ha implementado acciones para reducir gastos, como el teletrabajo en el sector público durante el mes de abril y la modalidad de educación virtual en centros educativos, con excepción de la semana de evaluaciones. Copeco cancela alerta roja en Quimistán tras limpieza de derrame químico. La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales informó que finalizó la alerta roja decretada en la comunidad de La Ceibita, en el municipio de Quimistán, tras controlar el derrame de cianuro registrado el fin de semana. La emergencia se originó luego de un accidente vial ocurrido el domingo en el kilómetro 48 de la carretera CA4, donde una rastra colisionó con un autobús, dejando un saldo de 9 personas fallecidas. El impacto provocó el derramamiento de cianuro sobre la vía, lo cual obligó a las autoridades a suspender el tránsito vehicular debido al alto riesgo que representa esta sustancia para la salud humana. Durante más de 24 horas, equipos especializados trabajaron en la zona para contener y neutralizar el material químico, garantizando la seguridad de los habitantes y conductores. Según Copeco, los labores concluyeron con éxito y el área fue declarada libre de riesgo. Cancillería coordina retorno de compatriotas desde Emiratos Árabes Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, a través de su Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios, coordinó el retorno de 2 hondureños que se encontraban a bordo del crucero Celestial Discovery, atracado en Dubái. Las gestiones se realizaron en conjunto con la Embajada de Honduras en Kuwait, concurrente para Emiratos Árabes Unidos, así como la Dirección General de la Marina Mercante.
Los compatriotas solicitaron asistencia a la Cancillería para retornar al país ante las tensiones que se registran en la región del Medio Oriente. Gracias a la intervención de las autoridades hondureñas, se agilizaron los protocolos necesarios para garantizar su traslado de forma segura. De acuerdo con la información oficial, en la tripulación del crucero se identificó un grupo de 5 hondureños. Sin embargo, únicamente 2 solicitaron apoyo para regresar al país. El resto de los connacionales permanecen en la zona bajo monitoreo constante de las autoridades. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte anuncia medidas más drásticas contra conductores en estado de ebriedad. El titular de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Lenín Andino, anunció que las autoridades evalúan implementar sanciones más severas contra las personas que conducen en estado de ebriedad en el país. El funcionario advirtió que se analizan nuevas medidas para reducir los accidentes viales, entre ellas la posibilidad de retener por más tiempo los vehículos de los infractores hasta que cumplan con el pago de sus sanciones. Andino informó que durante la Semana Santa se sancionó a más de 250 personas por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que evidencia la magnitud del problema. Asimismo, señaló que en lo que va del año se registran alrededor de 490 muertes por accidentes de tránsito a nivel nacional. Según el titular, la conducción en estado de ebriedad es una de las principales causas de accidentes viales, debido a quienes manejan bajo los efectos del alcohol suelen exceder la velocidad y no respetar las señales de tránsito. El funcionario también lamentó que muchas personas con licencias suspendidas continúan conduciendo, lo que representa un riesgo adicional en las carreteras del país. Ante esta situación, reiteró que se buscan mecanismos más estrictos para garantizar el cumplimiento de la ley. Finalmente, Andino hizo un llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito y actuar con responsabilidad, recordando que estas medidas buscan proteger la vida de los conductores, pasajeros y peatones. Trump asegura que está en negociaciones intensas con Irán a 3 horas del plazo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes en Fox News que se encuentra en negociaciones intensas con Irán en estos momentos, a 4 horas de la fecha límite que dio para reabrir el estrecho de Hormuz. En una llamada telefónica con la cadena, el mandatario aseguró que mantiene abiertas las negociaciones con Irán antes de que venza el plazo que él fijó para las 20 horas local Washington. Minutos antes, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió a Trump que extienda su ultimátum a Irán por 2 semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que medía su país. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, reafirmó a distintos medios locales que el mandatario conocía la propuesta y que emitirá una respuesta. Y eso ha sido todo por hoy. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en otra edición más de Honduras en sus manos.info noticias, transmitidas por Radio Miki Andoni Siglo XX y nuestras redes sociales. Les acompañó Crisia Sauceda. Espero que tengan una feliz noche.